Hola a todos, acá estoy presentando mi último libro, Una historia para Alicia. Alicia está acá, en la tapa. Esta Alicia tiene que ver con una de las Alicias más conocidas de la historia y ya se van a dar cuenta cuál es cuando les diga que este que está acá es el conejo blanco, este que está acá es el gato de Cheshire, acá hay unas cartitas inglesas, un ratoncito en una taza de té inglesa. Y con esos datos ya creo que podemos deducir que esta Alicia es la Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. Incluso si miramos con atención, en la tapa del libro están las iniciales, el libro que ella tiene en las manos, están las iniciales del escritor de este libro. ¿Qué más podemos saber de esta propuesta que hago esta vez? En una historia para Alicia se me ocurrió contar eh, quiénes estaban relacionados con el nacimiento de este libro tan famoso, Alicia en el País de las Maravillas, que tiene más de 100 años de vida. ¿Quién escribió ese libro, el original? Lo escribió este señor que está acá. Él firmó el libro original como Lewis Carroll, pero su nombre verdadero no era ese. Su nombre verdadero era Charles Dodgson y él no era escritor profesional. Él era un profesor de matemáticas y de lógica en un país muy lejano al nuestro, Inglaterra, y él daba clases de matemática y de lógica hasta que un día concreto en particular, él salió de paseo con estas tres niñas que están acá. Estas tres niñas son hermanas y son hijas de un colega de él, otro profesor que daba clases en la misma institución que él. Y la hija del medio, Alicia, fue la que le pidió que le contara una historia que fue la que se transformó en este libro tan famoso y tan conocido. Alicia del País de las Maravillas fue una niña real que existió en Inglaterra hace más de 100 años y en la época en que se creó ese libro, ella tenía 10 años. Ella era como la vemos acá dibujada, porque yo tuve que mirar fotos, hay fotos de época. Ella era morocha, tenía un cerquillito. Y en mi libro yo muestro al principio la historia de los personajes reales. Como ven acá también hay algo rojo que primero no sabemos lo que es. Cuando damos vuelta a la página nos damos cuenta que eso rojo es la capa de una reina. Esa reina es la reina Victoria, que fue la reina que gobernaba Inglaterra en esta época. Y esta mujer, si bien no está relacionada con ellos directamente, tuvo que ver con cómo era la época, cómo era esa época, que era muy, muy diferente a nuestra época de hoy. Yo hice estos dibujos en un papel cuadriculado, milimetrado, porque quiero mostrarles que tanto la manera de ser de la reina Victoria como el mundo de Lewis Carroll, que era el mundo de las matemáticas, era un mundo muy rígido, muy estructurado, con muchas normas, todo tenía que ser de una sola y única manera, muy correcto. Y en esta historia que Alicia le pide que Carroll les cuente a ellas tres, en una tarde de verano, en un bote, en un paseo por el río, todo lo que era la vida de todos los días en esa Inglaterra de la reina Victoria o de la época victoriana, se va a transformar cuando Alicia cae en un pozo atrás del conejo blanco, se va a transformar en una aventura donde todo queda patas arriba y todo se transforma en una cosa muy de sueño y muy desestructurada, ¿no? Fuera de las normas. Por eso del papel milimetrado pasamos al color, a las pinceladas libres, y no solamente eso, tenemos que dar vuelta el libro y ponerlo patas arriba, como hizo el propio Lewis Carroll en su momento cuando escribió Alicia. El libro original en su momento fue un shock, fue un impacto. Entonces, como yo no puedo hacer eso porque el libro ya existe, lo que hago es pedirle al lector que piense y que se esfuerce
en darse cuenta que él tiene que dar vuelta el libro en este momento. Como los lectores originales de Alicia se sintieron tan impactados por lo que vivía el personaje abajo en ese mundo subterráneo. Tenemos que dar vuelta a la lectura entonces acá. En vez de leer, nosotros leemos normalmente de izquierda a derecha, tenemos que pasar las páginas, o estoy diciendo al revés, tenemos que pasar las páginas así, de derecha a izquierda, pero leemos, el orden de lectura es de izquierda a derecha. En este libro, en este momento en que Alicia se mete en aquella historia original, todo se da vuelta. Tenemos que dar vuelta el objeto libro y tenemos que darnos cuenta que leemos al revés. Lo que les pasó a los lectores originales de aquella historia cuando salió por primera vez en librerías. Alicia va viviendo una cantidad de aventuras muy locas, muy complicadas, y a medida que va viviendo aventuras, nos vamos enterando nosotros, los que vivimos en Uruguay, en esta época y en este año, que otras personas que nacieron después de que el libro se editó, leyeron ese libro y tuvieron ideas para hacer a su vez sus propias creaciones. Por ejemplo, acá vemos un cuadro muy, muy, muy famoso de un pintor muy famoso que se llamaba Breton, que se inspiró en este libro para hacer su propia pintura. Acá arriba también vemos unos discos de unos músicos muy famosos también, los Beatles, que leyeron este libro y que hicieron música inspirada en este libro. Porque eso es lo que pasa con las obras que lo que se dice las obras trascendentes, le generan a otras personas ganas de hacer otro tipo de obras. También vemos a un señor que está acá, que se llamaba Freud, pero no les voy a contar nada de él, ustedes van a investigar. Entonces, a medida que Alicia va viviendo aventuras en ese mundo subterráneo, van apareciendo personajes que vivieron durante el siglo XX, no en la época de Alicia, vivieron después, y fueron los que leyeron a Alicia y generaron otras cosas. Entonces tenemos lecturas a diferentes niveles. Y si se dieron cuenta, si se fijaron bien, acá hay colores. Al principio del libro no había colores, era todo cuadriculado en esa hoja milimetrada, y los colores eran sepia, marrón, un poco de rojo. Acá están todos los colores. Y si se fijan bien acá, hay una fajita que nos muestra que estas son las escenas que tienen que ver con el libro original. En este momento del libro, en esta parte, por ejemplo, tenemos al gato de Cheshire. En esta situación aparecen otros personajes que se colaron en la historia de Alicia. No están en el libro original. Acá hay un cuadro que existe, que es un cuadro de un pintor que se llama Chagall. Acá hay unos personajes hablando que también existieron, se llaman Dalí y Gala. Acá hay otro de Chirico. Son pintores que se inspiraron en Alicia para hacer todo un movimiento que se llamó el surrealismo. Todo salió de este libro, entre otras cosas. Entonces Alicia sigue caminando por su historia, sigue, se encuentra con situaciones muy raras. Acá, por ejemplo, vemos a un músico, Paul McCartney, que estuvo en Uruguay hace unos 2-3 años, vino 2 veces a Uruguay, es un músico que marcó la historia de la música, hablando con otro, John Lennon, que ya no vive, y que los dos hablan de una canción que se llama Yo soy la morsa, que fue inspirada en una escena del segundo libro que viene después de Alicia, que es Alicia a través del espejo. Si se habrá marcado época esta niña, que fue una niña real, de carne y hueso. Nos vamos acercando al final. Cuando llegamos al final, aparece el escritor de nuevo, boca arriba, patas arriba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como lectores? Hacerle caso a esto, o pensar un poquito, y dar vuelta otra vez el libro para volver a la vida real del escritor y de la niña, que fueron la inspiración. La niña fue la inspiración de la historia, y encontrarnos de nuevo en esa Inglaterra, en ese río, en esa tarde de verano, con esa reina Victoria, que todo lo controla,
Y el libro termina con Alicia de manera simétrica a cómo empezó. ¿Se acuerdan que el libro empezaba con el escritor? El escritor estaba de este lado, sobre una hoja blanca. Pues bien, el libro termina con Alicia, también en una hoja blanca, de una manera simétrica, haciendo honor a las matemáticas de este señor, y también termina con las hojitas milimetradas porque son la vida real, y el libro queda en manos entonces de los lectores, que esta niña, la lectora, fue la que permitió que ese libro se escribiera en papel. Si no, esta historia se hubiera perdido. Si ella no le hubiera pedido a este profesor que escribiera el libro, este libro se hubiera perdido. Ella insistió hasta que él escribió y se lo regaló para Navidad a fin de año. Y esto es lo que le pasa a todos los libros. Los libros los hace alguien y después se los entrega a los lectores. Así que una historia para Alicia, a partir de ahora, es de todos ustedes.